En nuestro último video nos habíamos quedado justamente con este ejemplo, en el cual creamos un formulario con un botón y como resultado obtenemos un archivo con la extensión .ui, que es un archivo de formato XML. Tengo otro editor instalado en mi computadora que es Sublime Text, en el cual podemos apreciar cuál es la estructura de este archivo de forma más detallada, ¿sí? Y ustedes podrán fijarse que cada uno de los elementos están descritos como una suerte de elementos de XML. Entonces, por ejemplo, tenemos en esta primera parte, aquí arriba tenemos la versión de XML, luego tenemos un elemento UI que se abre aquí en la línea número 2 y que se cierra aquí abajo con su correspondiente etiqueta. Y todos los otros elementos se encuentran dentro. Entonces, por ejemplo, tenemos el widget, que es la ventana que utilizamos para crear el elemento. Y dentro tenemos, por ejemplo, una propiedad que se llama geometría, que está compuesta por un rectángulo. El punto X es 0, el punto Y es 0 también, y tiene un ancho de 400 y un alto de 300. Y así se van describiendo cada uno de los elementos visuales que tiene nuestra aplicación. Sin embargo, como ya dijimos, la lectura de este tipo de archivos puede ser un poco extensa y confusa, más aún teniendo en cuenta que nosotros agregamos solamente un elemento, ¿sí?, que es un botón. Cuando tengamos muchos más de ellos, el archivo será súper extenso. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir este formato a código de Python? Bien, tenemos una serie de opciones. Vamos a aprender la primera de ellas. Vamos a abrir nuestra consola. Yo tengo abierta mi consola dentro de la carpeta del proyecto. Y junto con la instalación de PyQt, habíamos visto en unos videos anteriores que uno de los módulos que tenemos instalados se llama UIC. Dentro de este módulo tenemos todas las herramientas que nos permiten trabajar con estos archivos cuya extensión es UI, y una de ellas se llama PyWik5. Lo que hace este comando es toma un elemento, vamos a decirle que queremos trabajar con este elemento que se llama formulario primer botón, que es el que creamos en el video anterior. Si presiono Enter, vamos a ver que lo que hace este comando es genera el código Python equivalente para este archivo. Entonces vamos a ver que tenemos dentro una clase y distintos métodos. Obviamente podríamos copiar esto y pegarlo en un archivo, pero tenemos una segunda variante de este comando que nos permite agregar otro argumento utilizando guión y la O mayúscula, y luego indicando el nombre de un archivo de Python que nosotros queramos crear, en el cual se exportará este código. Mi sugerencia es que para que ustedes sepan cuál archivo de Python se corresponde con cuál archivo de diseño, traten de mantener los nombres iguales, ¿sí? Obviamente más adelante veremos algunas reglas específicas con respecto a los nombres de archivos y demás convenciones, pero de momento tratemos de que sean iguales. Así que vamos a presionar Enter. Si ustedes no ven nada aquí es porque no tuvimos ningún error. Vamos a ir a PyCharm, ¿sí? Y ahora tenemos esta clase o este archivo de Python que dentro tiene una clase, ¿sí? Y ahí está exactamente el mismo código de Python. Bien, esta es una forma de hacerlo. La otra forma es, si volvemos a nuestro editor, al Qt Designer, vamos a concentrarnos en el menú, en la opción de formulario. Aquí tenemos varias opciones que todavía no vimos, pero concentrémonos en estas tres opciones que tenemos aquí, ¿sí? Primeramente, la vista previa es súper útil antes de guardar nuestro archivo final, porque nos permite de cierta forma ver cómo se vería ejecutado en nuestro sistema operativo, ¿sí? Esto es como si yo estuviera ejecutando la ventana finalizada en mi sistema operativo. Entonces puedo presionar el botón, que obviamente no hace nada. Van a ver que el diseño difiere un poco de, por ejemplo, en la barra de menú, porque se adapta a la barra de menú nativa de mi sistema operativo, que es Windows 10. Pero tenemos una forma simple de previsualizar cómo se vería nuestra ventana. Bien, vamos a cerrarlo. Luego tenemos la opción de ver el código de C++. Obviamente nosotros no vemos C++, pero en el caso de que ustedes conozcan el lenguaje y trabajen con él y quieran utilizar Qt para hacer algunas operaciones, entonces esto es totalmente válido. Pero la que nos interesa a nosotros es la tercera, que dice ver código de Python.
Aquí tenemos exactamente el mismo código que vimos previamente. Podemos guardarlo, ¿sí? También podemos copiar todo o encontrar dentro de este código podemos encontrar una palabra clave que deseemos buscar. Lo único que quiero mencionarles con respecto a esto es que tenemos aquí la librería PySide, que es una librería similar a PyQt y que en el 95% de las clases y los métodos es compatible, pero nosotros obviamente vamos a utilizar PyQt, así que esta alternativa, si bien es buena, no la vamos a aplicar nosotros porque está utilizando otra librería. En el caso de que ustedes quieran aprovechar al máximo esta herramienta, pueden utilizar la librería PySide 2 y ahí tendrán entonces una forma súper sencilla evitando usar la consola. Bien, vamos a ver un poco entonces en qué consiste este archivo. Primeramente tenemos toda esta documentación que fue autogenerada por PyWeek 5, ¿sí? Más adelante volveremos a ver algo relativo a esto. Luego hacemos las importaciones necesarias en esta línea 11 de las librerías que necesita esta clase. Y luego tenemos definida la ventana en forma de clase. Si no sabes a qué se refiere una clase, podés ver los videos que están en la serie de Python intermedio en la cual trabajamos con la programación orientada a objetos. Definimos qué son las clases, cómo se definen en Python y cuáles son sus partes principales. Si no querés ver esos videos, lo único que necesitas saber es que cada una de las ventanas que nosotros creemos en PyQt y con el Qt Designer se van a exportar como si fueran una clase. Y dentro vamos a tener los métodos y los elementos definidos que componen los elementos visuales y propiedades de esa clase. ¿Cómo se define el nombre de esta clase? Muy sencillo. El nombre de nuestro formulario, ¿sí?, tiene una propiedad aquí en la ventana de propiedades que se llama ObjectName y cuyo valor es el que se va a utilizar para crear el nombre de la clase. En este caso por defecto es form y nosotros no lo cambiamos. Entonces todas las clases se van a llamar UI- más el nombre de nuestro formulario. Por eso sería buena idea que nosotros para cada una de las ventanas cambiemos el nombre por defecto del formulario. Dentro de esta clase tenemos dos métodos, ¿sí? Uno empieza aquí, se llama setupUI, ya volveremos a él. Y el segundo se llama retranslateUI o UI, dependen cómo quieran pronunciarlo, que solamente se utiliza en el caso de que necesitemos traducir el texto de cada uno de los elementos. Como no vamos a hacer muchas operaciones con traducciones, este método lo vamos a ignorar, pero de todas formas ya saben para qué se utiliza. Este método setupUI es el método que nosotros utilizamos para definir ciertas propiedades y especialmente todos los elementos gráficos que componen nuestro formulario. Entonces, por ejemplo, le decimos al formulario, ¿sí?, al elemento de esta clase, que su nombre de objeto es form, cambiamos el tamaño a 400 por 300, que eso es algo que nosotros lo hicimos de forma visual, ¿sí? Pero lo que están haciendo estos métodos es definirlo ahora con código. Vamos a volver ahí. Luego ya creamos, por ejemplo, el botón, ¿sí?, utilizando la clase QPushButton, y como argumento le pasamos el formulario que necesitamos indicar al cual pertenece este botón, y ahí vamos cambiando a una sus propiedades. Por ejemplo, la propiedad setGeometry, que lo que hace es define cuál es la geometría de un botón, ¿sí? Luego cambiamos la fuente, le agregamos un nombre de objeto y así sucesivamente. Entonces todo el trabajo que nosotros hagamos en el diseñador se ve reflejado en este método setupUI. Bien, vamos a ejecutar este archivo, a ver si obtenemos algo. Van a ver que dice proceso finalizado con código de éxito 0. Quizás si trabajaste con clases previamente sabes que estamos definiendo una clase pero nunca estamos creando un objeto de esa clase. Entonces lo que deberíamos hacer es fuera de esta clase crear, obviamente, un objeto de esta clase UIForm para que podamos ejecutar y ver esa ventana. Sin embargo, tenemos un problema. Y quiero que volvamos un ratito a este comentario que está aquí, que dice, cuidado, cualquier cambio manual que hagas a este archivo se perderá cuando vuelvas a ejecutar PyUX 5. No edites este archivo a menos que sepas lo que estás haciendo. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente, que supongamos que nosotros hacemos algún cambio aquí,
¿sí? Por ejemplo, creamos un objeto, decimos ventana es igual a UIForm, ¿sí? Creamos el objeto, más abajo lo ejecutamos, ¿sí? Pero supongamos que más adelante me doy cuenta que quiero hacer otro cambio visual, por ejemplo, agregar otro botón, ¿sí? Agrego otro botón aquí, voy a guardar esto. Entonces digo, bueno, necesito volver a ejecutar este comando para exportar todos los cambios, ¿sí? Voy a ejecutarlo una vez más, fíjense que no hay ningún tipo de error. Vuelvo aquí, fíjense que tengo el push button 2 que se agregó, pero los cambios que hice se perdieron. Porque nuevamente el comando pyux5 lo que hace es leer solamente los cambios que están aquí en esta ventana. Y todo el código manual que yo haya agregado se perdió. Entonces siempre se recomienda que estos archivos que ustedes exporten nunca los manipulen, nunca los cambien, porque todo lo que ustedes hacen de forma manual se va a ver interrumpido. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para crear una ventana, o mejor dicho, para ejecutar esta ventana si no podemos crear objetos? Y la respuesta es que deberíamos crear clases que ejecuten esta ventana. La forma más fácil de hacer esta tarea es mediante herencia, es decir, creando una clase nueva que herede de esta clase. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Dentro de nuestro proyecto vamos a crear un nuevo archivo de Python y vamos a llamarlo, por ejemplo, clase UIForm. Bien. Entonces este archivo que nosotros tenemos aquí lo que va a hacer es definir una clase que nos permita a nosotros tomar la estructura de esta clase y definir un código personalizado para cada caso. Entonces vamos a ver lo que es la estructura básica de esta clase, ¿sí? Si recordamos en nuestro primer ejemplo habíamos visto que necesitábamos sys para ejecutar una aplicación, así que nuevamente vamos a usar esa librería. Luego vamos a importar todos los elementos que necesitemos, ¿sí? Para ejecutar nuestra aplicación. Necesitamos una aplicación. Luego tenemos que fijarnos aquí qué más tiene esta clase. Vamos a necesitar, por ejemplo, la clase pushButton, en el caso que la usemos. Y en nuestro caso siempre vamos a necesitar la clase de la ventana que nosotros utilizamos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros teníamos este formulario, elegimos el widget. Entonces, otra de las clases que vamos a necesitar es la de la ventana, que es QWidget. Bien. Ahora vamos a importar la clase que se encuentra dentro de este formulario, de este archivo que se llama UIForm. Entonces, from el archivo formulario primer botón, vamos a importar la clase UI y vamos a fijarnos UI-form. Bien. Obviamente aquí ya tenemos un error porque tenemos estos guiones medios, los cuales no se aconseja que utilicemos porque nos puede traer problemas a la hora de separar los nombres de nuestros archivos. Así que vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a utilizar la función refactor rename para cambiar el nombre y vamos a indicar que el nombre de este archivo va con guiones bajos. ¿Sí? Vamos a hacer un refactor y acá nuevamente vamos a modificar esto y ahí ya no tenemos ningún tipo de error. Perfecto. Bien, entonces lo que dijimos es que vamos a crear una clase, ¿sí? La convención es que el nombre de la clase que vaya aquí adentro sea la misma que la de este archivo. Entonces nuestra clase se va a llamar clase UIForm. Va a heredar de QWidget, ¿sí? Pero también va a tomar la estructura de UIForm. Bien. Ahora, el primer método que tenemos que definir en esta clase es el método init. Método init, ¿sí? Que va a tomar self como argumento. Y nuevamente, si no saben a qué se refiere este método, es el método constructor de la clase, es decir, que se ejecuta primero cada vez que nosotros creamos un objeto de esta clase, ¿sí? Acá podemos definir qué queremos que pase cada vez que se crea un objeto de la clase que estamos diseñando.
Entonces primero lo que queremos hacer es una llamada a el método constructor de la clase que nosotros estamos definiendo, o mejor dicho, de la clase padre. En nuestro caso, nuestra clase se llama clase UIForm, ¿sí? Lo indicamos mediante self. Y vamos a hacer un llamado al método init de la clase padre, que en Python se conoce como parent, ¿sí? En este caso vamos a tener que definirlo aquí en self, ¿sí? Vamos a indicar parent, y por defecto si no hay parent va a ser none. En nuestro caso sí lo hay. Y por último, dentro de nuestra clase padre, vamos a volver aquí, tenemos este método setupUI, que lo que hace es definir todos los elementos gráficos de la ventana. Entonces lo vamos a llamar setupUI pasándole self. Muy bien. Perfecto. Esto es lo mínimo e indispensable que nosotros necesitamos que tenga nuestra clase. Y ahora, si ustedes recuerdan, si volvemos a la prueba, nosotros indicábamos que debemos crear una aplicación, crear la ventana y ejecutarla, ¿sí? Así que vamos a volver aquí. Vamos a crear un método main, que es el método principal. Y dentro de este método vamos a utilizar la misma lógica que utilizamos previamente, ¿sí? Solamente que quiero mostrarles una variante en base a lo que nosotros habíamos hecho previamente, ¿sí? Yo voy a copiar todo esto y vamos a ir viendo algunas variantes con respecto a esto. Fíjense que arriba estamos haciendo el from pyqt5.qtWidgets. Entonces ya no es necesario que nos refiramos, por ejemplo, con la librería o el módulo qtWidgets, sino que simplemente podemos decir qapplication sysRGB. Bien, y lo mismo con la ventana. No hace falta que utilicemos qWidgets, pero sí vamos a cambiar la clase que estamos utilizando para crear la ventana, porque ya no queremos utilizar qWidget, sino esta clase que tenemos aquí. Así que esta va a ser la clase que nosotros utilicemos para crear nuestra ventana, ¿sí? Bien, el resize de la ventana ya no hace falta, porque si volvemos a esta clase vamos a ver que estamos haciendo un resize aquí, ¿sí? Obviamente ya no tengo el 400 por 300 porque estuve modificando un poco la ventana. Simplemente puedo hacer aquí rapidito 400 por 300. Recuerden que esto se va a modificar si vuelvo a exportar mi ventana. Esto lo voy a quitar de aquí, ¿sí? Y lo que sí vamos a hacer es vamos a cambiar el título de la ventana. Mi primer botón. Perfecto, y vamos a hacer el show. Bien, una forma alternativa de ejecutar nuestra aplicación en lugar de usar sysexit es simplemente utilizando mi aplicación, mi app, y utilizando el método exec. Aquí tengo dos, puedo usar este segundo método, ¿sí? Entonces directamente la aplicación va a utilizar la librería sys, porque le estoy pasando como argumento aquí al constructor de la aplicación, y directamente va a detectar cuándo tiene que dejar de ejecutarse. Por último vamos a ejecutar el método main, ¿sí? En nuestro caso vamos a utilizar algo que vimos también en la serie de Python intermedio, que es comprobando si estamos ejecutando este programa, ¿sí? Desde el nodo principal. Nuevamente, si no saben a qué se refiere este if name es igual a main, les recomiendo que puedan volver a revisar la serie de Python intermedio. Bien, si todo salió bien, tendríamos que poder ejecutar esto. Lo vamos a ejecutar y ahí tenemos entonces nuestra ventana, ¿sí? Fíjense que aquí en la consola está en ejecución hasta que presiono este botón de salida, y automáticamente la aplicación va a trabajar con la librería de sistema para reconocer que ese es el proceso de salida. Bien. Entonces esta es la primera forma de ejecutar un formulario que yo he creado con el diseñador, ¿sí? Utilizando entonces una clase que herede la estructura de esta primera clase. Hay una segunda forma que también es alternativa, ¿sí? En la cual podemos directamente importar nuestro archivo UI, que nuevamente lo voy a abrir desde aquí, directamente utilizar este archivo en lugar de tener que hacer la conversión previa. Entonces para eso vamos a crear una clase de Python, ¿sí? La vamos a llamar clase importar
transform. Bien. Y para no tipear todo voy a copiar esto. Voy a copiar lo que está aquí. Lo voy a pegar. Aquí tenemos que cambiar el nombre de la clase. Obviamente tenemos que hacerlo con todas las veces que aparece, así que voy a presionar Alt J en PyCharm para seleccionar todas las veces que aparece el nombre de esta clase y me voy a ir hasta el medio y cambiar simplemente importar. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste esto? Que en lugar de indicar que nosotros vamos a heredar de un archivo generado, esto lo vamos a borrar. Esto también, porque ya no necesitamos importar esa clase, ¿sí? En lugar de establecer la herencia, vamos a trabajar nuevamente con el módulo UIC y vamos a importar un método que se llama loadUI, ¿sí? Cargar interfaz de usuario. Bien, entonces aquí directamente, en lugar de hacer el self de setupUI, como ya no tenemos herencia, simplemente vamos a indicar a nuestra clase que lo que queremos hacer es cargar el siguiente archivo XML, que en nuestro caso se llamaba formulario primer botón.ui, y como segundo argumento self, que se refiere a la misma clase, ¿sí? Entonces ahora tenemos exactamente el mismo código en main y la misma comprobación aquí abajo. Lo único que cambió es que en lugar de decir que esta clase hereda de un archivo exportado, simplemente vamos a cargar nuestro archivo generado por el diseñador y nuestra clase se va a encargar del resto. Vamos a ejecutar y fíjense que tenemos exactamente lo mismo, ¿sí? La misma funcionalidad. Nuestra consola se sigue ejecutando hasta que presionamos el botón de salir. Obviamente las ventajas y desventajas que tiene cada uno deberán analizarlas ustedes, ¿sí? Yo personalmente creo que es útil que podamos exportar un archivo y luego crear la herencia, pero si creen que son demasiados pasos, simplemente pueden ceñirse a cargar nuestro archivo exportado por el diseñador. Muy bien, eso es todo entonces por este video. Más adelante veremos cómo poder hacer que estas clases sean un poco más complejas, pero primero vamos a hablar acerca de algunas convenciones que necesitamos tener para seguir avanzando.